En este problema de corriente alterna tenemos un circuito con una resistencia de 3 ohmios y una autoinductancia de 5 milihenrios en serie. Por él circula la corriente I de t igual a 2 más 1 por seno de omega t en amperios, siendo omega igual a 1000 radianes partido por segundo. Nos piden que calculemos la intensidad media y la intensidad eficaz y la tensión media y la tensión eficaz en los extremos del circuito. Aquí hemos representado en ejes cartesianos, en las ordenadas, la intensidad, y en abscisas el ángulo omega t, la intensidad que tiene esta forma, una función seno más una constante de 2 amperios. La función seno, omega t, por una amplitud de 1 amperio. En el primer apartado nos piden la intensidad media. Sabemos que la intensidad media la forma general, cuando conocemos I de t, o sea, cómo varía la intensidad en función del tiempo, es igual a 1 partido por el periodo t por la integral entre 0 y el periodo t de la intensidad I de t por la diferencial del tiempo. Para calcular la integral, una vez sustituida I de t, vamos a utilizar un cambio de variable. Se facilita un poco el cálculo de la integral, aunque es bastante simple, pero así va a ser más sencilla haciendo ese cambio. Vamos a hacer el cambio de omega t igual al ángulo alfa. Omega sabemos que es igual a 2pi partido por el periodo t. Entonces queda 2pi partido por el periodo t por el tiempo t igual a alfa. Si despejamos t de aquí, nos queda igual a alfa por t periodo partido por 2pi, y si diferenciamos, porque vamos a tener que calcular la diferencial de t, pues tenemos que la diferencial de t es igual a la diferencial de alfa por la constante t partido por 2pi. Entonces, los límites de integración, que son 0 y t mayúscula para el tiempo t, para alfa, si sustituimos aquí t por 0, alfa también es 0, el mismo valor. Y sustituimos también aquí, o aquí, que se ve mejor, el tiempo t por el periodo t, alfa es 2pi. Luego estos serán los nuevos límites de integración. Vamos a sustituir pues en la expresión de la integral y tenemos que la intensidad media es igual a 1 partido por t por la integral entre 0 y t de 2 más 1 por el seno de omega t
por diferencial de t. Hacemos el cambio de variable de omega t igual a alfa y obtenemos que la intensidad media es igual a 1 partido por el periodo t por la integral. En vez de entre 0 y periodo t ponemos 0 y 2pi por la integral de 2 más seno de omega t, que será seno de alfa, por diferencial de t, que será igual a diferencial de alfa por el periodo t partido por 2pi. Esta constante la sacamos fuera de la integral. El periodo t con el periodo t que divide se va y me queda 1 partido por 2pi. Luego lo voy a quitar de aquí y voy a poner aquí 1 partido por 2pi. Bueno, es una integral bastante sencilla. Esto es igual a 1 partido por 2pi. La integral de 2 diferencial de alfa es 2 alfa más la integral de seno de alfa, que es menos coseno de alfa. Entre 0 y 2pi. Si sustituimos los límites, queda 2 por el límite superior, 2pi, 4pi, coseno de 2pi es 1, luego menos 1 para el límite superior y para el límite inferior queda 2 alfa, con el alfa igual a 0 es un 0, y menos coseno de alfa con el menos del límite inferior, coseno de 0 que es 1, queda más 1. Menos 1 con el más 1 se va y me queda 4pi partido por 2pi, que es igual a 2 amperios. Luego la intensidad media es igual a 2 amperios. Lo que se hubiera podido deducir de la figura en donde tenemos representada la curva de la intensidad. Porque claro, según vemos, la intensidad de corriente continua es 2 amperios y luego sobre ella hay una intensidad de corriente alterna. La parte positiva se anula con la parte negativa y queda la intensidad media de 2 amperios, que es lo que nos hemos calculado, que es lo que hemos calculado aquí. Bueno, lo hemos hecho para seguir el procedimiento de cálculo, aunque ya digo que en este caso hubiera sido sencillo deducir la intensidad media observando la figura. Vamos a calcular ahora la intensidad eficaz. La intensidad eficaz al cuadrado es igual a 1 partido por t, periodo, por la integral entre 0 y el periodo t de i de t al cuadrado por diferencial de t. La expresión es prácticamente igual, en vez de i de t es i cuadrado de t. Bueno, pues si hacemos el cambio de variable, como antes, omega t igual a alfa,
pues lo único que ocurre, todos los valores se conservan sobre la integral que tenemos aquí, con la diferencia de que en vez de tener 2 más seno de alfa, tenemos 2 más seno de alfa al cuadrado. Luego esto será igual a 1 partido por 2pi por la integral entre 0 y 2pi de 2 más seno de alfa al cuadrado por diferencial de alfa. Elevamos al cuadrado e integramos. Queda esto igual a 1 partido por 2pi por la integral entre 0 y 2pi de 4 más 4 seno de alfa más seno cuadrado de alfa por diferencial de alfa. Si integramos, obtenemos la intensidad eficaz al cuadrado será igual a 1 partido por 2pi la integral de 4 diferencial de alfa es 4 alfa más la integral de 4 seno de alfa diferencial de alfa, que es menos 4 coseno de alfa, y la integral del seno cuadrado de alfa es alfa medios menos el seno de 2 alfa partido por 4 entre los límites 0 y 2pi. Si sustituimos el límite superior, queda 4 por 2pi, 8pi, menos 4 coseno de alfa, menos 4 coseno de 2pi, el coseno de 2pi es 1, luego queda menos 4 más alfa, que es para 2pi, 2pi partido por 2, que es pi, menos seno de 4pi partido por 4, es 0. El seno de 4pi es 0. Y ahora para el límite inferior, menos 4 por 0, 0, más 4 por coseno de 0, que es 1, menos 0 partido por 2, 0, más, cambiamos el signo, seno, que también es 0. Por lo tanto, el 4 menos con el 4 más se va, 8pi más pi, 9pi, luego queda que la intensidad eficaz al cuadrado es igual a 9pi partido por 2pi, que es igual a 9 medios. Luego la intensidad eficaz es igual a la raíz de 9 medios, que es 3 partido por la raíz de 2, que es igual a 2,12 amperios. Bueno, pues ahora vamos con el apartado 2. Vamos a calcular la tensión media entre los extremos y la tensión eficaz. Vamos a utilizar el mismo cambio de variable que hemos utilizado aquí.
Luego vamos a dejar esta parte en el apartado 2. El circuito es una resistencia en serie con una autoinductancia, una resistencia R y una autoinductancia L. Vamos a poner aquí nudo 1, nudo 2 y el nudo 3. Lo que nos piden es la tensión entre los nudos 1 y 3, que llamaremos VDT. Será igual a la tensión entre 1 y 2 más la tensión entre 2 y 3. La tensión entre 1 y 2 es igual a R, la resistencia, por IDT, por la intensidad, más la tensión entre 2 y 3, que es igual a la autoinductancia L por la derivada de la intensidad respecto del tiempo. La derivada de la intensidad respecto del tiempo derivamos aquí, esto es una constante, su derivada de 0, la derivada del seno de omega t es omega por el coseno de omega t. Entonces, si sustituimos aquí los valores que tenemos para R, para L y para IDT y para la derivada de IDT, nos queda que la tensión entre los extremos es igual a R, que son 3 ohmios, por la intensidad, que es 2 más 1 por el seno de omega t, más L por omega, por coseno de omega t. L, que son 5 milihenrios, en henrios, 5 por 10 elevado a menos 3, por omega, que son 1000 radianes partido por segundo. El henrio es igual al ohmio por segundo. Como se multiplica por una intensidad, resistencia por intensidad va a dar voltios, partido por un tiempo, por segundo, nos va a dar voltios este producto. Luego, por el coseno de omega t. Luego todos son voltios. Un henrio es igual a un ohmio por un segundo. Bien, entonces si hacemos la sustitución de omega t igual a alfa, nos queda que V de alfa es igual 3 por 2, 6, más 3 por seno de alfa más 5 por el coseno de alfa. La tensión media es igual a 1 partido por el periodo t entre 0 y t. Bueno, vamos a poner aquí la forma general, que si lo ponemos en función de alfa, nos queda de la forma que vimos, con los límites
esta es la forma en función de alfa, como ya vimos cuando hablamos de la intensidad. Bueno, pues vamos a sustituir y nos queda que la tensión media es igual a 1 partido por 2pi por la integral entre 0 y 2pi de 6 más 3 por el seno de alfa más 5 por el coseno de alfa por diferencial de alfa. Si integramos, lo voy a hacer pues una integral sencilla, y sustituimos los límites, lo que se obtiene son 6 voltios. O sea que la tensión media entre los extremos del circuito son 6 voltios. Vamos con la tensión eficaz. Para la tensión eficaz, V cuadrado eficaz es igual a 1 partido por t por la integral entre 0 y t de V cuadrado de t por diferencial de t. O sea que el único cambio respecto de la media es que en vez de v de t tenemos v cuadrado. O sea que esta expresión que tenemos aquí en función de alfa, que es lo que vamos a poner en función de alfa, la tenemos que elevar al cuadrado e integrar. Entonces queda que v cuadrado eficaz es igual a 1 partido por 2pi por la integral entre 0 y 2pi de 6 más 3 por seno de alfa más 5 por el coseno de alfa al cuadrado por diferencial de alfa. Si elevamos al cuadrado el trinomio e integramos, pues obtendremos el valor del cuadrado de la tensión eficaz. Las integrales que salen son sencillas todas. Las únicas que podemos tener alguna dificultad son en la de seno cuadrado de alfa y coseno cuadrado de alfa, que va a aparecer al elevar al cuadrado el trinomio. Vamos a escribirles aquí la integral de seno cuadrado de alfa diferencial de alfa es igual a alfa medios menos seno de 2 alfa partido por 4 más la constante de integración, que desaparece cuando establecemos los límites. La integral también de coseno cuadrado de alfa por diferencial de alfa también aparece al elevar al cuadrado del trinomio y es igual a alfa medios más seno de 2 alfa partido por 4 más la constante de integración. Bueno, pues teniendo en cuenta estas integrales, si quiere hacer la integración, que ya digo que no la voy a hacer porque es bastante sencilla, lo que obtenemos al final es que la tensión eficaz es igual a 8 voltios.